Ayuntamiento de Puertollano. Estamos aquí personas que integramos la candidatura de Sumar Ciudad Real. Hemos venido haciendo encuentros en otros municipios de la provincia y hoy nos toca Puertollano y la comarca de Puertollano, porque sé que estáis por aquí, pues de Masilla, de Calatrava y bueno, de la comarca en general, que es también la esencia de esta campaña, ¿no? En los encuentros que estamos realizando, lo que tratamos es que la voz discurra y que lleguemos a todos los municipios de cada una de las comarcas de la provincia, que como sabéis, bueno, yo me estoy dando cuenta que la provincia es grande, realmente, y en estos próximos 15 días la vamos a estar conociendo mucho mejor y nos queda camino en ello también, ¿no? Desde la humildad en ello, ¿no? Por eso también venimos hoy a escuchar y a estar aquí simplemente a ofrecernos, a estar a vuestra disposición como candidatura de Sumar Ciudad Real. Creo que estamos teniendo, muy buenas noticias en muchos sentidos, ¿no? Está avanzando en todas las encuestas Sumar, estamos en un momento en el cual todo lo que tengamos por delante es seguir empujando hasta el día 23 para conseguir representación en cada provincia, y en provincias de este tamaño, de 5 escaños, realmente hay posibilidades reales de poder obtener representación y poder formar un grupo parlamentario grande en el Congreso de Diputados que revalide el Gobierno nacional y que lo haga con más políticas progresistas. Sabemos de dónde han venido las políticas progresistas, como la subida del salario mínimo, la reforma laboral, y sabemos quién las puede articular. Por eso, el voto efectivo realmente va a ser para Sumar en esta campaña. Y hoy estamos aquí para seguir este proceso de escucha que ya se comenzó desde hace más de un año, ¿no? Cuando se constituyó Sumar con la voluntad de escuchar a la sociedad civil, a todas las organizaciones que han estado trabajando por una vida mejor para todas las personas, desde el mundo laboral, los sindicatos, las asociaciones, organizaciones de todo tipo que han podido contribuir en este proceso y que dan forma al programa que hoy también venimos aquí un poco a poner en diálogo. El programa final se está acabando de maquetar, de cerrar, lo vamos a tener los próximos días, pero ya hemos tenido propuestas como la reducción de la jornada laboral, entre otras como la herencia universal, también dirigida a las personas jóvenes, que hoy podemos también tratar. Y lo dicho, venimos sobre todo también a escuchar y a que esta campaña sea de todos y todas, que la construyamos desde abajo, que conectemos el programa nacional con las problemáticas locales y comarcales y desde ahí pues nos pongamos al servicio de la gente, que es para lo que estamos aquí. Así que sin entretenerme mucho más, pues quizá voy a dar algunas pinceladas de cuáles van a ser los ejes de esta campaña, ¿no? Desde el nivel nacional y cómo la queremos asentar aquí. ¿Se me escucha bien? Que veo ahí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Vale. Ya hay gente. Dar los 3 ejes principales en torno a los cuales vamos a articular esta campaña y muchos otros temas que van surgiendo. Y luego les doy la palabra a mis compañeros y compañeras de candidatura. Bueno, pues en estos 3 ejes, uno clave son los servicios públicos, entendidos no solo como la sanidad, la educación pública, sino también los servicios sociales, el transporte, incluso cómo se estructura la alimentación y todo lo que tenga que ver con las necesidades básicas que tenemos las personas en el día a día. Entonces esta campaña va a estar centrada en transmitir propuestas como por ejemplo una ley general de salud y bienestar que considere la sanidad no solo como una cuestión que está en los hospitales, sino que está en cada lugar, ¿no? Están los centros educativos, están las residencias de mayores y están los centros de barrio. La salud está en cómo está diseñada una ciudad y en qué se prioriza, ¿no? Si realmente tenemos lugares con sombra, pues lo estamos viendo que hoy es una cuestión de salud pública, las olas de calor, no es una cuestión solo meteorológica, y que la política importa para ver cómo vamos a afrontar todo ello. Servicios públicos es clave, reforzarlos y también avanzar hacia un nuevo paradigma. En segundo lugar, los derechos laborales, con una propuesta central que es la reducción de la jornada laboral. En los últimos 30 años, la jornada laboral se ha reducido únicamente en España un 3%. Cuando en décadas anteriores, ¿no? Durante el siglo XX, se redujo bastante hasta las 40 horas. ¿Qué ha pasado? Todas esas mejoras que ha habido en productividad se han destinado sobre todo a seguir acumulando riqueza para unas pocas personas, unas pocas manos. Esta propuesta lo que busca es redistribuir el tiempo de trabajo para que cada persona tenga tiempo para cuidar de las demás, para cuidarse a sí misma y para dedicar tiempo a lo que considera que es vital y esencial en su vida, más allá del trabajo en el que se encuentre, ¿no? Es decir, vivir
para trabajar no, sino, no, al contrario. O sea, trabajar para vivir no es el camino, sino vivir para trabajar, ¿no? Entonces, sí, perdona, que con las horas de carrera, perdona, al revés. Hay que trabajar para vivir. Sí. Habéis entendido. En cuanto, bueno, esta medida lo que busca es llevar hasta las 32 horas laborales, paso a paso, hasta el final de la próxima legislatura. Bueno, junto a ello pues hay propuestas también en lo referido a mejorar las condiciones laborales, por supuesto. No se trata únicamente de reducir la jornada laboral, sino que los salarios no se reduzcan, sino que se aumenten incluso, como ha venido pasando con el salario mínimo interprofesional, y que las condiciones laborales sean mejores en todos los sentidos. Y un tercer eje clave también, bueno, además de muchos otros que vamos a tocar, como el feminismo, la juventud, los derechos de las personas mayores, es la transición ecológica justa y la crisis climática que estamos viviendo en nuestros cuerpos hoy. Que las olas de calor van a ser más frecuentes. No solo tenemos que mitigar la crisis climática al ritmo necesario que piden los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, sino que también tenemos que adaptarnos. Y adaptarnos consiste en básicamente cosas de sentido común, ¿no? El arbolado. Sí. Vale, gracias. Mejorar los espacios para estar en las ciudades y también adaptar la agricultura y el agua a las capacidades reales que hay, ¿no? para que siga siendo sostenible. Y eso requiere una transición justa, no solo en la industria, sino también en la agricultura, con un mensaje claro, que es que no vamos a dejar a ninguna persona atrás en esto, que lo primero es la protección en ese proceso de transición y que hay unos límites ecológicos a los cuales nos tenemos que ceñir para poder seguir habitando con dignidad esta tierra. Entonces, en ese contexto, pues vamos a estar poniendo en el centro la crisis climática y la transición ecológica en esta campaña. Y bueno, con estos tres ejes y con todo lo que pueda emerger ahora en el diálogo, doy la palabra a mis compañeros, a Esperanza y a José Manuel, para que también vayamos aterrizando poco a poco el programa nacional a la realidad local y al revés, ¿no? Que también desde lo local nos hagamos preguntas sobre qué tiene que decir Sumar sobre la situación actual. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Esperanza, soy de Ciudad Real, soy de Podemos, número 2 con la candidatura a Sumar, y tenemos que conseguir que Hugo llegue al Congreso, porque llegando Hugo al Congreso, nuestra provincia va a estar muy bien representada. Y yo me preguntaba, bueno, me había preparado, la verdad, aquí un discurso muy bonito, pero Hugo ya lo ha desarrollado perfectamente. ¿Qué es Sumar? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos ser felices, y eso es con tranquilidad de poder compartir nuestro tiempo con nuestros hijos, con tranquilidad compartir esa cervecita con nuestras amigas y amigos. Y eso no se va a conseguir con el PP ni Vox, precisamente, no. Se va a conseguir con Yolanda como presidenta del gobierno, y con Yolanda poniéndonos 32 horas laborales y con nuestros derechos respetados y llevados a cabo. Por eso estamos aquí, porque hay que escucharnos. ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Qué queréis para ser felices? ¿Qué necesitáis? Vamos a hacer ese proceso de escucha, vamos a escucharnos, vamos a continuar aumentando estos derechos que son nuestros y que nadie nos puede arrebatar, y para ello hay que ir a votar, claro. Y por eso estamos aquí, porque queremos escucharos, queremos llevar hacia arriba las propuestas para que vosotras y vosotros seáis felices. Así que en esas estamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel, soy de Izquierda Unida y bueno, me he apuntado aquí a Sumar para echar una mano a que al menos Hugo lo podamos meter en el Congreso el día 23. Yo no suelo dar normalmente discursos así amplios, pero sí que me gusta dar datos y hablar de cosas concretas. Entonces voy a poner una cosa en la mesa que creo que normalmente no se pone en el debate electoral, y es que quería hablaros de la justicia. No sé si alguna vez habéis tenido algún juicio, habéis tenido algún tema judicial.
podéis tener juicio con el banco, por la casa, o por el coche, por el seguro, cualquier cosa de ese tipo. Todos sabemos que la justicia es lenta y pensamos que la justicia es lenta. Pero es que creo que faltan recursos en la justicia, creo que faltan juzgados. Y os cuento, en 2020 en España por cada 100 casos que entraban se resolvían solamente 86. Quiere decir que las diferencias iban acumulando. Hoy en día se están señalando juicios para el año 2023, perdón, estamos en el 2023, para el 2025-2026. Para que nos hagamos un poco una idea, España es uno de los países que menos juzgados tiene por cada 100.000 habitantes. Tiene simplemente 11 juzgados por cada 100.000 habitantes. Pero es que dentro de España, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es la que peor dato tiene. Por si no lo sabéis, os lo digo yo. No llega ni a los 10 juzgados por cada 100.000 habitantes. Pero es que, si nos centramos un poquito más cerca, aquí al lado, en Puerto Llano, tenemos solamente 3 juzgados, mientras que Ciudad Real tiene 7. Y Tomelloso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con una población inferior tiene 3. No es cuestión de comparar poblaciones, sino que es cuestión de que debemos de aumentar los recursos en la justicia. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros una agilidad. Por ejemplo, si estás pleiteando, por ejemplo, con el banco, pues resulta que cuanto más tarde, más dinero estás tú, o por lo menos esos años, más dinero estás tú perdiendo. Si, por ejemplo, te da un golpe un coche y no te lo quieren arreglar, ya sabes que te tienes que meter de pleito y a lo mejor tienes que estar con el coche averiado años. Entonces, todo eso creo que es algo que nos podría ayudar. Para que os hagáis una idea, os he dicho que tenemos en España unos 11 juzgados por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues Portugal tiene 19 y Alemania tiene 25. O sea, que creo que es algo que no se ha puesto sobre la mesa, pero creo que es algo que se debe de poner. Cuando estéis escuchando a las personas de justicia, solo oíd lo que quieren muchas veces que salgan por los medios de comunicación, y es sus subidas salariales. Obviamente, claro que también quieren sus subidas salariales, pero entre sus reivindicaciones también va que la carga de trabajo les baje. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues aumentando los recursos humanos, aumentando el número de juzgados, el número de jueces y el número de personas que los auxilian. Y tirando de todo esto, hay empresas, como sabéis, que abusan del juzgado. O sea, claro, los juzgados están saturados. Bueno, la banca utiliza muchísimo el juzgado y paga lo mismo que tú y que yo, que lo utilizamos una vez. Hay unas tasas que se tienen que pagar y la banca paga lo mismo que pagamos tú y yo, pero ellos utilizan millones de juicios y nos saturan los juzgados a todos los demás. Creo que se debería hacer algún tipo de medida para solucionar eso. También quería hablaros un momentito de otra cosa que creo que, viendo el nivel de edad que tenemos más o menos los que estamos aquí, echan falta un poco más de gente joven, pero bueno, estamos de muchas edades, es los tipos de interés, el Euribor. No sé si tenéis hipoteca, yo sí, también he estado luchando por las cláusulas suelo, y bueno, sabéis que el otro día alcanzó un 4%. Un 4% que si nos han revisado la hipoteca, cuando la revisen, pues enteraréis que os subirán 150, 200, 250 euros. Hace solamente 14 meses el tipo de interés estaba al 0%. O sea, en 14 meses, buscando la excusa de la guerra, han cogido y han subido los tipos de interés al nivel más alto desde hace 15 años. Eso, cuando la gente le empieza a llegar al bolsillo, va a ser algo muy complicado de asumir. Entonces, lo que os quería decir primero, que el Euribor ya han estado sancionados los bancos en Europa por manipularlo, eso es lo primero. Pero bueno, ahí es una cuestión que va para la cosa. Y os quería decir una de las propuestas que lleva Sumar. Sumar propone dar 1.000 euros para las personas que están hipotecadas, que están hipotecados a tipo variable y que se hipotecaron en los últimos 10 años. Eso es una medida, digamos, de emergencia. Otra de las propuestas que llevan para ello, es hacer realidad la portabilidad de hipotecas entre bancos. Obviamente te puedes subrogar, pero mejorar las condiciones para que lo puedas hacer. Mejorar los requisitos para reestructurar la deuda y crear un banco público con el ICO y la red de oficinas de correo para que se rebaje de esa forma el coste hipotecario. Y otra cosa que no podemos hacer es que se bajen los tipos de interés del Banco Central Europeo. Quiero decir, no podemos hacer, como gobierno eso no se puede hacer, pero se puede pedir y se puede insistir que esos tipos no sigan subiendo. Los suben porque le viene bien a Alemania, pero no nos viene bien a nosotros, que tenemos una inflación más baja. Y bueno, solamente también quería hablar un momento de empleo, que ya ha tocado Hugo por encima, pero bueno, solamente quería daros un pequeño dato. La reforma que se hizo en enero de 2022 podría haber sido mejor, por supuesto, todo puede ser mejor, hay que tener en cuenta la fuerza que teníamos en el gobierno, pero tener en cuenta que en el año 2022 se puso el tema de indefinidos.
Fijaos si conocéis a gente que desde enero de 2022 la han hecho indefinida. Esas personas, obviamente, serán buenos trabajadores y estará contento la empresa con ello, pero seguro que tiene mucho que ver la reforma que impuso Yolanda Díaz, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estamos en un 10% de contratos indefinidos y ahora mismo estamos en un 40% de los contratos indefinidos que se firman cada mes. Entonces yo creo que es algo muy interesante. Y por último, no quiero alargarme más, el paro juvenil. Estamos en las mejores cifras de paro juvenil de toda la historia. Y encadenamos 26 meses consecutivos de reducciones interanuales. Y el desempleo femenino también está en su valor más bajo desde 2008, ¿vale? Todo eso sumado a la subida del salario mínimo, que ya estamos en 1080, partíamos de 736 en 2018, creo que es algo que debemos de agradecer a Yolanda y el esfuerzo que ha hecho en el gobierno. Y bueno, pues sin más, desde un momento la palabra también a Antonio, nuestro candidato por el... Buenas tardes, en esta tarde calurosa de verano. Yo repito, como candidato al Senado, ya estuve en el 19, y una de las cosas que tuve en una entrevista que hicimos en IMAS, dije que necesitábamos el apoyo de la gente, los votos y tener representación en Madrid para atornillar a Sánchez para que hiciese política de izquierda. Y eso en gran medida se ha conseguido. Hay hechos que son irrefutables. La reforma laboral, se ha dicho aquí, los niveles de empleo que se han manifestado en estos últimos días, la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo pues a mucha gente no le afecta, pero a otros sí. Y a gente que cobraba poco, por ejemplo, en los planes de empleo. ¿No me has entendido? Lo ha hecho el PSOE gracias a que se ha atornillado con políticas de nuestros representantes para que implemente esas políticas. Gracias a Yolanda como ministra y a nosotros. El salario mínimo representa hoy en los trabajadores, por ejemplo, de los ayuntamientos pequeños, de los planes de empleo, estaban cobrando 850, 860 euros. Hoy están cobrando 1.060 euros. Eso es importante para esas economías y esa gente. Bueno, pues han explicado aquí, y eso es lo que me gustaría, que tengamos presencia en el Congreso y sigamos haciendo este tipo de políticas. Ya han explicado un poco las líneas generales del programa que se está elaborando, pero yo sí quería pues centrarnos porque al fin y al cabo somos representantes de Ciudad Real, somos representantes al Congreso y al Senado y representamos a nuestra provincia, a nuestra comunidad. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo en dar propuestas para nuestra gente, por ejemplo, temas medioambientales como son el parque, la mala gestión que tiene el parque de Cabañeros y sobre todo las tablas de Damiel. Hay que hacer otro tipo de políticas y no podemos estar siempre esperando a ver si llueve o no para hacer un trasvase o no. Hay que implementar otro tipo de políticas. El tema de la infraestructura. Tenemos una infraestructura importante que es la estación nodal de Alcázar, que sirva para que haya un trasvase del puerto de Valencia al de Sines, pasando por aquí, por Brazatortas y Puerto Llano, en una línea que está obsoleta y que hay que implementar para que sirva de corredor económico para nuestra zona. El tema de la despoblación. Tenemos en Ciudad Real 102 municipios y la mayoría, el 90% pues son menores de 5.000 o de 10.000 habitantes. Por lo tanto, se necesitan políticas que hablamos mucho, pero los que somos de pueblo vemos las diferencias primero en la financiación y lo que cuesta que tengamos una infraestructura para que la gente le sea atractivo vivir en nuestros pueblos. Y luego tenemos una provincia también, el sector ganadero, el sector agrario es importante
y hay que hacer otro tipo de políticas, reformas de la paz y bueno, pues estamos viendo ahora con la viruela una crisis sanitaria que está viviendo la gente, la falta de renta y las movilizaciones que estamos llevando. Bueno, pues gracias por estar aquí y ya iremos explicando un poco el programa, como ha dicho Hugo. Gracias a todos. Bueno, sí, ahora vamos a abrir, en este proceso de escucha vamos a abrir el turno, breves turnos hasta 2 minutos. Glory va a estar tomando las palabras y vamos a intentar, pues, 1 o 2 ideas que queráis hoy transmitirnos. Bueno, pues está abierto el escenario para quien quiera levantar la mano, cualquier cuestión. Para eso estamos aquí. Por aquí. Vale, breve. Quería preguntar, en educación y cultura, ¿cuáles son los objetivos que se pretenden? ¿Tenemos respuesta directa? Creo. Vale. Bueno, es una pregunta muy grande, pero creo que hay una respuesta que integra todo, ¿no? Que es una educación que a todos los niveles se reinvente, ¿no? Para atender realmente las inquietudes de las personas jóvenes y de todas las personas, porque esta es una parte crucial, que no sea solo una educación pensada en ese momento en el cual nos tenemos que educar, ¿no? Durante la juventud, sino una educación permanente, también para apoyar a esas personas que están en un proceso de cambio laboral o redefiniendo su vida y su carrera profesional. Entonces, creo que un aspecto clave es la formación profesional, ¿no? Me gusta empezar por ahí, porque creo que hay tanto que hacer en ese sentido para que pueda haber otra realidad en el mundo rural y en el mundo urbano que vivimos aquí en La Mancha y en Ciudad Real, en general en la provincia, por ejemplo, con ciclos como el de agroecología, que pueden abrir nuevos horizontes para nuevas formas de empleo, o la economía social y solidaria, que es clave, ¿no? para ver, cuando se hable de emprendimiento, que se hable también de personas creando cooperativas, asociaciones que ponen por delante el beneficio social y ecológico al beneficio económico. Son aspectos que van a estar en el centro del programa y también, por supuesto, pues creo que se han hecho avances en la ley educativa, ¿no? Hemos visto avances gracias al Gobierno de coalición. Queda mucho por hacer en cuestiones de formación del profesorado, en mejorar las condiciones laborales también, en mejorar la habitabilidad y las condiciones de los centros ante las olas de calor, ante el frío también, los aislamientos. Tener una buena temperatura es clave para poder concentrarse, igual que para poder dormir, ¿no? Entonces eso es clave, ¿no? Empezar por lo sencillo, que es preparar los espacios para lo que son, para la educación. Y luego, si nos vamos también a la política universitaria, hay tanto trabajo también por hacer, porque aunque tenemos la nueva ley de universidades, hay que darle una vuelta a muchos currículums, ¿no? A los currículums, sobre todo, me vienen pues muchas carreras también o tecnológicas o de ciencias económicas que se han basado en esa idea, pues también un poco de crecimiento constante, ¿no? También de extraer, cuando lo que tenemos que hacer es ver cómo generar una relación que sea sostenible con las otras personas, con el medio, y es un reto que tenemos para esta década, para este siglo, pero la educación tiene que ir por delante y no tienes que estar al servicio de los intereses de las empresas, como estamos viendo, como en las universidades penetran intereses privados con gran claridad en universidades públicas. Y hay que crear un marco para que eso no pase, ¿no? Para revertirlo. Educación primaria, educación de 0 a 3 años, por supuesto, también es una propuesta que hay que ya muchos partidos hablan de ella, pero realmente quien la defiende es quien piensa también en quién está cuidando a esas personas, cómo sostener una red educativa y de cuidados, no solo en el momento del centro educativo, sino las 24 horas, con actividades extraescolares accesibles. Por ejemplo, la música y el deporte no puede reproducir las desigualdades estructurales familiares, tiene que haber muchas más facilidades para ese acceso a actividades extraescolares. Y en general, pues una visión mucho más integral de la educación, que vaya más allá del aula y que ponga a los docentes en el centro, que son el eje transmisor de la educación, y a veces parece que se olvida entre tanta burocracia, ¿no? Yo creo que son aspectos todos ellos que van a estar en el programa. Y bueno, y con más propuestas concretas, pues estos días estaremos también. Cultura,
Bueno, pues en Cultura va muy unida a esta labor de intentar que penetre, que sea accesible en todos los ámbitos y que, por ejemplo, tengamos espacios físicos, ¿no? Las personas para poder ofrecer nuestro arte, cada persona a su manera, ¿no? También a esos espacios, más allá de la comercialización y de la apropiación del espacio público que hemos vivido también en ciudades como Puerto Llano, ciudades como Ciudad Real, en Valdepeñas, en otras ciudades que vemos como el espacio público al final ha acabado en muchos sentidos, o estoy pensando en la Castelar, en Alcázar de San Juan, ha acabado por siendo parte de muchas tiendas multinacionales, tienen ese espacio, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo vamos a estructurar un diseño de ciudad con políticas estatales que acompañe recuperar espacios para las personas? Y la cultura evidentemente es de donde nace, ¿no? Del encuentro, más lugares de encuentro, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, pues todo lo que sean políticas que van a apoyar, como por ejemplo el Estatuto de los Artistas, que ya se ha desarrollado gracias al trabajo de Yolanda, creo que ahí tenemos mucho campo ya ganado para hacer de la cultura una profesión más, igual que cualquier otra, porque es una necesidad básica, ¿no? Lo vimos en la pandemia con claridad, ¿no? Que necesitamos leer, necesitamos nutrirnos del arte en todas sus formas. Y ahí yo creo que el único partido que realmente creo, la única plataforma política que en este momento plantea seriamente propuestas sobre cultura es Sumar, desde el diálogo con los artistas y las artistas. Bueno, eso es sobre educación y cultura, no sé si queréis. Muchas gracias por la pregunta. Yo quería comentar que está ocurriendo hoy, a día de hoy, que ha salido un manifiesto del mundo cultural, de la plataforma cultural, precisamente por eso. Hoy en día se están cancelando conciertos, obras de teatro, es la antítesis ahora mismo de lo que debería de suceder. Así que paso la palabra. Me toca levantar. ¿Hay alguna propuesta referida a salud mental? Sí hay propuestas referidas a salud mental. Una de ellas es aumentar de forma directa la plantilla de psicólogos y psicólogas en la atención primaria, que sea una esfera más, igual que hay especialistas en otras áreas, que la salud mental esté ahí. Pero antes de todo, que atendamos las causas que generan problemas de salud mental, especialmente las personas jóvenes. Estamos viendo efectivamente cómo se han deteriorado los indicadores en los últimos años y pasa por una atención no solo en último término, cuando ya te ves inmerso, inmersa en esa situación, sino en tu día a día, como decía, en los centros educativos, en sentirse apoyado y apoyada, y en los lugares también de socialización, de socialización sana y de espacios de encuentro que hacen también son la base que constituye la salud mental en muchos ámbitos. Entonces la salud mental va a ser un elemento que en este programa tiene un punto de encuentro entre todas las políticas, ¿no? Incluso la propia, podéis pensar, pero no sé, creo que hasta las formas de movilidad que se favorezca en una ciudad contribuyen o no a la salud mental. No es igual moverse andando en bicicleta y que tengas menos estrés, que puedas desplazarte por un espacio peatonalizado, que estar en una zona con ruido, seguir con esa noción. O sea, que la salud mental, por supuesto, hay que atenderla en lo que ya tenemos aquí, en la problemática que se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, con atención primaria, con especialistas, mucho más especialistas y aumentando el presupuesto, pero también en todo lo que genera condiciones favorables para una buena salud mental. En verdad, realmente. Que también había... Hola, yo quería, más que una pregunta, es hacer una pequeña reflexión, porque habéis hablado de la cultura, habéis hablado de la judicatura, y además yo también pondría otro pilar más, que sería la decencia en la política. Sobre todo la decencia en la política. Yo sé que vosotros os la vais a dar, esa impronta la tenéis, pero yo quería centrarme un poco en la sanidad. En la sanidad parece que no se habla, o tanto en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, como ahora, pues también me gustaría, y bueno, yo lo traigo aquí a colación, que en la sanidad no es igual
solamente en Castilla-La Mancha, donde es paupérrima, es muy mala, es con muchas necesidades. En todo el país, y creo que están hablando de apuntarse o de hacer alguna política en todas las comunidades autónomas y el Estado, porque en realidad, pues a lo mejor una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha no